Mira a tu alrededor. Toda esa gente. ¿Cuándo perdieron la sonrisa? Me pregunto qué ha cambiado desde que soñaban con ser mayores. ¿Qué nos ha pasado? Sin saber cómo ni por qué, pasamos de ilusionarnos con los sueños a olvidar sueños hechos meras ilusiones. Quizá hemos dejado que el miedo nos venza. No lo sé, pero si algo está claro, es que aquello que nos mantiene vivos es desvivirnos por lo que buscamos. Cada vez que sale el sol nos despertamos, lo mismo de cada día, mes y año. Créeme, ninguna decisión es en vano. Por una vez, dejemos que suceda lo inesperado, quitémonos el velo del pasado y caminemos. Olvidemos por una vez nuestros miedos y soñemos. ¿Cuánto hace que no cierras los ojos y te impregnas en un mar de acordes? Observa cómo calan las gotas del pentagrama. 5 líneas de papel que salen a tu encuentro. Siente cómo se apropian de ti y déjate cadenciar por su mensaje. Síguenos en este camino empedrado. Atrévete a vivir a nuestro lado. Persiste, sé constante, no abandones, lucha. Y si te equivocas, suerte la tuya. Quien pudiera equivocarse cada día, reconocerlo, pedir disculpas. Quien pudiera mejorar de esa manera. Porque cuanto más caemos, más nos levantamos. Porque cuanto más suframos, más aprenderemos. Al fin y al cabo, amar es una forma de vida. Diría que somos animales destinados a querernos. Admitámoslo, anhelar es un imperativo. Hoy es el día que nunca pensaste que llegaría. Hoy, la soledad no educa, pues en su lugar siempre estará la música. Demuestra al mundo que puedes hacerlo mejor, con menos medios y más dedicación. No te equivoques, esta es tu generación. No se trata de llevar la razón, se trata de creer en ti mismo, hacer de ti mismo, haciendo de tu vida un espectáculo de leyenda. No confundas egoísmo con valentía. Dar lo mejor de ti mismo sin restricción alguna es lo más glorioso que puedes regalarle al mundo. Así que no te atrevas a dudar del potencial que hay en ti. Libéralo.